Hola, mi nombre es Islenia Suaje y junto con mi compañero Andrés Garantón vamos a exponerles sobre las matemáticas en la actualidad. El primer tema que vamos a exponer son las competencias matemáticas. Las competencias de resolución de problemas matemáticos son una vieja tradición en muchos países. Son famosas las competencias para resolver ecuaciones cúbicas que se realizaron en el siglo XVI en Italia. En Francia hubo competencias matemáticas en el siglo XVIII y Hungría comenzó a realizar en 1894 las llamadas competencias Xbox, las cuales han continuado hasta el día de hoy con el nombre Kuchar a partir de 1947 y son el más cercano antecedente de las modernas Olimpiadas Matemáticas. Las competencias Xbox tuvieron enorme influencia en el desarrollo de la matemática húngara, gran parte de cuyos mejores matemáticos pasaron por ellas. La primera Olimpiada Matemática con ese nombre tuvo lugar en Leningrado, actual San Petersburgo, en 1934, y la segunda en Moscú en 1935, organizadas por Delon. Las Olimpiadas Matemáticas se popularizaron en toda la Unión Soviética y luego se extendieron a países como Rumania, Polonia, Alemania, Bulgaria y Checoslovaquia. En una conferencia, Delon expresó: un alumno no es un recipiente que hay que llenar de conocimientos, sino una antorcha que hay que encender. Este espíritu ha prevalecido hasta hoy en la preparación de los alumnos que participan en las Olimpiadas. A diferencia de lo que ocurre con la enseñanza tradicional de la matemática, en la cual los alumnos realizan ejercicios mecánicamente, en las Olimpiadas Matemáticas se les presentan verdaderos problemas, con la finalidad de que los alumnos, mientras busquen soluciones a esos problemas, construyan significados, redescubran conceptos básicos y adquieran habilidades y destrezas de gran utilidad para sus estudios posteriores. Las Olimpiadas Matemáticas tienen como objetivos detectar estudiantes con inclinaciones al estudio de la matemática, estimular a los alumnos de temprana edad para el estudio de las matemáticas, determinar contenidos críticos en el área de matemáticas, proporcionar a los maestros un banco de problemas originales e ingeniosos para su uso en el aula de clases, presentar las matemáticas escolares desde un punto de vista novedoso, divertido y retador. Ahora veamos lo que son las Olimpiadas Internacionales de Matemática. La primera Olimpiada Internacional de Matemática, IMO, tuvo lugar en Rumania en 1959, con la participación de 7 países de Europa Oriental. Actualmente participan más de 600 estudiantes de 100 países de los 5 continentes. La IMO está dirigida a estudiantes que aún no hayan ingresado a la universidad y que no superen los 20 años de edad durante el año anterior al examen. Los problemas propuestos no requieren conocimientos matemáticos más allá de los cubiertos en los exámenes en los cursos de bachillerato, pero sí muchísimo ingenio y habilidad. Los objetivos de la IMO son descubrir, estimular y apoyar a los jóvenes con talento matemático, estimular relaciones amistosas entre las comunidades matemáticas de los diversos países, crear una oportunidad para el intercambio de información sobre la educación matemática en todo el mundo. ¿Cómo se participa en la IMO? Cada país puede enviar a la IMO un equipo de hasta 6 estudiantes como máximo y 2 delegados. Las pruebas se realizan en 2 días consecutivos, en cada uno de los cuales se proponen 3 problemas y se otorgan 4 horas y media para resolverlos. Cada problema tiene un valor de 7 puntos, así que el máximo puntaje que se puede obtener es 42. La premiación consiste en medallas de oro, plata y bronce, que se otorgan a quienes obtengan las mejores puntuaciones. A los participantes que no tengan medalla, pero que resuelvan un problema completo, se les entrega un diploma de mención honorífica. En el 2007 se realizó en Mérida. Como en la OIN, en esta Olimpiada se otorga un trofeo al país de mayor progreso relativo llamado Copa El Salvador.
Al concurso iberoamericano pueden asistir un máximo de 4 alumnos y 2 profesores por país. Uno de los profesores, llamado jefe de la delegación, se une a los demás jefes de delegación para constituir el jurado. El jurado se reúne unos días antes de iniciar el concurso para discutir la selección de los problemas que formarán el examen, la redacción de los enunciados y la traducción de los mismos al idioma natural del país. Igualmente se otorgan medallas de oro, de plata y de bronce alrededor de la mitad de los participantes. Otorgan menciones honoríficas a los alumnos que no obtuvieron una medalla, pero que resolvieron correcta y completamente al menos un problema del examen. Y se pueden otorgar premios especiales a aquellas soluciones presentadas por los alumnos en algún problema del examen, si a juicio del Tribunal de Coordinación son muy sobresalientes. A partir de la quinta Olimpiada se instituyó la Copa Puerto Rico, que se entrega cada año para reconocer al país que tiene mayor progreso relativo en su participación en la Olimpiada Iberoamericana. Tomando en cuenta los resultados de ese año y los de los 2 anteriores, este trofeo tiene por objetivo estimular el desarrollo de los equipos, independientemente del nivel absoluto alcanzado por cada país. Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, OMCC. Es como una hermana menor de la OIN, con la finalidad de brindar una oportunidad equivalente a los jóvenes de Centroamérica y el Caribe y colaborar con el desarrollo de las Olimpiadas de Matemática en la región. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y los jefes de las delegaciones de los países que asistieron a la 12ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática, celebrada en Guadalajara, México, en septiembre de 1997, decidieron organizar la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe a partir del año 1998. En esa época fueron invitados a la Olimpiada los siguientes países: Costa Rica, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. Su objetivo primordial es estimular el estudio de las matemáticas y el desarrollo de jóvenes talentosos en esta ciencia. El país sede debe invitar a todos los países iberoamericanos de la región, miembros de la OEI, a participar en las Olimpiadas que organiza. Cada país invitado tiene derecho a estar representado por un equipo de hasta 3 estudiantes y 2 delegados. Los estudiantes concursantes no deben haber cumplido 16 años de edad al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la celebración de la Olimpiada. No deben haber participado en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas o en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Y por último, no deben haberse matriculado formalmente en una universidad. El jefe de la delegación formará parte del jurado internacional de la OMCC y residirá con los miembros de este jurado sin poder establecer contacto con los estudiantes concursantes hasta que ya hayan finalizado las pruebas de la Olimpiada. El sistema de competencias y evaluación de esta Olimpiada se lleva a cabo con un esquema similar al de las Olimpiadas expuestas anteriormente. La IMO ha servido de modelo para varias Olimpiadas regionales. Una de las principales es la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, OIN. La Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas es una competencia de matemáticas anual para países iberoamericanos, en la que participan 26 países de lengua española o portuguesa. Hasta el presente se han celebrado 31 Olimpiadas Iberoamericanas, 2 de ellas en Venezuela, en 1992 y en el 2000. La OIN se lleva a cabo todos los años aproximadamente en el mes de septiembre. En 1985, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI,
convocó a la primera Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, celebrada en Colombia, con la participación de 10 países. El sistema de competencia y evaluación de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas se lleva a cabo con un esquema similar al de la Olimpiada Internacional y la Nacional. Se aplica un examen que consta de 2 pruebas escritas en 2 días consecutivos, cada una de las cuales consta de 3 problemas de matemáticas. Cada concursante presenta por escrito su solución para cada uno de sus problemas. La IMO, la OIN y la OMCC son olimpiadas presenciales, en las que todas las delegaciones de los países participantes se trasladan hasta el país sede para realizar las pruebas. Pero existen otras olimpiadas que se realizan a distancias, es decir, que las pruebas se realizan en cada país participante más o menos simultáneamente. El correo electrónico ha facilitado mucho este tipo de competencias. Una de ellas es el canguro matemático. El canguro matemático es un concurso originado en Francia en 1991. Sus objetivos son diferentes a los de las olimpiadas que ya se han mencionado. En vez de buscar la excelencia a través de pruebas muy exigentes, se trata más bien de popularizar la matemática mediante un concurso de masas, en el cual todos los participantes se divierten resolviendo problemas. En 1993, este concurso se extendió a Europa mediante la creación de la Asociación Internacional Canguros Sin Fronteras. Más tarde se fueron incorporando otros países no europeos como Brasil, México, Paraguay, Egipto, Estados Unidos de América y Venezuela. Actualmente es el concurso internacional de matemática más popular del mundo, con una participación anual de alrededor de 5 millones de estudiantes. Los participantes deben responder 30 preguntas, los más pequeños solo 24. La Olimpiada de Mayo. El Centro Latinoamericano de Matemática e Informática y la Federación Iberoamericana de Competencias Matemáticas auspician y promueven la realización de la Competencia Juvenil Iberoamericana de Matemática, también conocida como Olimpiada Matemática de Mayo, OMA. El concurso se lleva a cabo por correspondencia. Esta competencia se desarrolla en 2 niveles. Primer nivel para jóvenes que no hayan cumplido 13 años antes del 31 de diciembre del año anterior al de la celebración de la Olimpiada. Y segundo nivel para jóvenes que no hayan cumplido 15 años al 31 de diciembre del año anterior al de la celebración de la Olimpiada. La Olimpiada Iraní de Geometría. La Olimpiada Iraní de Geometría, IGO, es organizada por la Olimpiada Matemática de Irán. Como su nombre lo dice, es una olimpiada solo de geometría. Se organiza desde Irán y tiene la característica de ser internacional. El año pasado participaron más de 55 países y este año se espera la participación de un número aún mayor. Comatet, competencias matemáticas por equipo. Este es un nuevo proyecto organizado por profesores del Departamento de Ciencias Matemáticas que trabajan en la Olimpiada de Matemática de Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Sus objetivos son descubrir, estimular y desafiar a los estudiantes con habilidad matemática, favorecer relaciones de amistad y cooperación internacionales entre estudiantes y profesores, estimular y apoyar la participación en actividades relacionadas con olimpiadas matemáticas, estimular la creación de problemas novedosos que despierten interés por el estudio de las matemáticas en general. Con respecto a la participación, cada universidad invitada tiene derecho a estar representada por equipos de hasta 3 estudiantes, con un mínimo de 2 estudiantes por equipo. Cada universidad puede tener el número de equipos que desee. Los estudiantes no deben de haber cumplido 15 años de edad al 31 de diciembre del año anterior a la celebración de la Olimpiada, y cada equipo recibirá un certificado de participación. La competencia constará de un examen en línea. La prueba tendrá 12 problemas, 8 de selección múltiple y 4 de respuesta abierta. Los temas del examen serán los temas tradicionales de Olimpiadas: teoría de números, geometría, álgebra y combinatoria. Podrá haber problemas en áreas como lógica o juegos y estrategia.
El examen se divulga a una hora preestablecida y los resultados se envían de manera electrónica. Cada organizador local estará a cargo de garantizar que se cumple el honor olímpico durante la administración de la prueba. La Olimpiada se llevará a cabo el primer sábado de marzo y durará 2 horas, excepto en casos de fuerza mayor, en cuyo caso se anunciará la fecha en la página principal. Las Olimpiadas de Matemáticas en Venezuela. En Venezuela, las Olimpiadas Matemáticas se realizan desde 1976, a partir de un proyecto del profesor Saulo Rada Aranda. Hasta el año 2001 fueron organizadas por el CENAMET, alcanzando buenos niveles de participación. Sin embargo, durante ese periodo la Olimpiada se mantuvo bastante aislada de la comunidad matemática nacional y solo esporádicamente se participó en competencias internacionales. La Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, ACM, se fundó en noviembre del 2000. Representa a la Asociación Canguro Sin Fronteras desde 2002. Esto permite a los participantes en la Olimpiada Juvenil de Matemáticas ser parte de la mayor competencia matemática internacional y presencial, el Canguro Matemático. Desde su fundación, la ACM mantiene un programa de selección y entrenamiento de jóvenes talentos para la participación en competencias internacionales de resolución de problemas matemáticos. La ACM, con el apoyo de la Asociación Matemática Venezolana y el aval de la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, comenzó a desarrollar desde su fundación un amplio programa de selección y entrenamiento de estudiantes que ha traído al país premios internacionales en las distintas competencias en las cuales ha participado. Entre las más importantes cabe destacar las 2 medallas de plata obtenidas por Adolfo Rodríguez en 2 IMO, la Copa Puerto Rico en la 16ª OI en 2001 y la Copa El Salvador en 2 ocasiones en Nicaragua en 2004 y en la OMCC en Puerto Rico en 2010. ¿Qué es el CENAMET y la Asociación Canguro Sin Frontera? El CENAMET, el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación y tiene por objeto generar, fomentar, administrar, dirigir, ejecutar y mantener actividades que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento del desarrollo de las políticas de formación y investigación dirigida a las y los docentes del subsistema de educación básica que contribuyan con la transformación de los procesos educativos, cuyos resultados contribuyan a la calidad educativa. La Asociación Canguro Sin Frontera es una asociación internacional fundada en Francia que está formada por amantes de las matemáticas de todo el mundo, motivadas por la importancia de las matemáticas en el mundo moderno. Su pasión es difundir la alegría de las matemáticas, apoyar la educación media en la escuela y promover una percepción positiva de las matemáticas en la sociedad. La actividad principal de Canguro Sin Frontera es diseñar el concurso anual de matemáticas Canguro Matemático. Los problemas de matemáticas se ofrecen en forma de opción múltiple a niños de todos los grados. Las preguntas no son problemas estándar de los libros de texto y provienen de una amplia variedad de temas. Además de inspirar ideas, perseverancia y creatividad, requieren imaginación, habilidades informáticas básicas, pensamiento lógico y otras estrategias de resolución de problemas. A menudo hay pequeñas historias, preguntas y resultados sorprendentes que fomentan las discusiones con amigos y familiares. La organización de la competición en los países individuales depende de los miembros de Canguro Sin Fronteras. El ciclo olímpico en Venezuela se inicia con la prueba Canguro. Los estudiantes con mejores resultados relativos en cada estado clasifican para la prueba regional. Esta prueba se premia con medallas de oro, plata y bronce. Los estudiantes que obtienen medallas de oro clasifican para la prueba final, en la cual, además de medallas de oro, plata y bronce, se otorgan menciones honoríficas y premios especiales. Prueba Canguro. Para los niños de primaria que van a participar en la prueba Canguro, el entrenamiento debe ser mínimo. Es importante que los niños conozcan la forma de la prueba que van a realizar, el número de preguntas, el tiempo que disponen, la hoja de respuesta
y cómo deben llenarla. También es conveniente entregarles una prueba de su mismo grado correspondiente a algún año previo para que el que lo desee practique un poco con los problemas. Prueba regional y final. A diferencia de la prueba canguro, estas dos son pruebas de desarrollo en las cuales deben dárseles soluciones completas a cada problema. Aquí el entrenamiento es importante, porque muchos estudiantes no están acostumbrados a redactar la solución a un problema. Pruebas internacionales. Para estas pruebas, la ACM organiza entrenamientos nacionales, tanto presenciales como por internet, dirigido a los alumnos que obtienen mejores resultados en la Olimpiada Juvenil. A estos estudiantes se les aplican también varias pruebas de selección para conformar los equipos que nos representarán en las Olimpiadas Centroamericana, Iberoamericana e Internacional. Para estas competencias, los estudiantes deben estar familiarizados con varios temas que o bien no se encuentran en nuestro programa de enseñanza media o se encuentran, pero no se tratan por falta de tiempo. Ahora les hablaré un poco sobre Pierre de Fermat. Pierre de Fermat fue un jurista del siglo XVII, nacido el 17 de agosto de 1601 en Beaumont-la-Manche, Francia. Tuvo un hermano y dos hermanas. Asistió a la Universidad de Orleans y se graduó como bachiller en Derecho. También llamado el príncipe de los aficionados, Fermat, junto a Descartes y Kepler, fue uno de los principales matemáticos del siglo XVII, siendo el cofundador de la teoría probabilística y dando aportes a la matemática como la espiral de Fermat, el cual se puede representar en manera polar de la siguiente manera: R igual a un ángulo θ elevado a la 1 medio. También con cosas como los números amigos, que teniendo dos números, los divisores del primer número, la suma de los divisores del primer número va a dar el segundo número. De la misma manera, la suma de los divisores del segundo número dan el primer número. Igual que el número de Fermat, el cual demostró que era un número primo. El número de Fermat es un número tal que si tienes a 2 elevado al cuadrado y ese cuadrado elevado a la n y todo eso sumado más 1 es un número primo. De la misma manera hizo aportaciones al análisis, como su famoso teorema de Fermat, el cual nos dice que si una función f alcanza un mínimo o un máximo local en C, entonces la derivada en C va a ser igual a 0. De la misma manera, Fermat propuso un teorema el cual durante 358 años le dio problemas a los matemáticos en su demostración. La historia de este teorema comienza cuando Fermat, leyendo el libro de la aritmética de Diofanto, el cual está en griego y en latín, en uno de los bordes del libro escribe que un cubo no puede ser expresado como la suma de otros dos cubos. De la misma manera, un bicuadrado no puede ser expresado como la suma de otros dos bicuadrados. Así sucesivamente. Y dejando escrito que la demostración debía ser sencilla, pero el borde de este libro no le daba suficiente espacio para escribirla. Este teorema nos dice que si tenemos un número entero igual o mayor que 3, entonces no existen dos números enteros tales que x y y, ambos elevados a este número n, sea igual a un z elevado a la n. Durante estos 3 siglos y medio, muchos matemáticos intentaron demostrar este teorema. Por ejemplo, Leonhard Euler afirmó haber encontrado la demostración para n igual a 3.
pero por problemas en su demostración, el cual tenía una falacia, se negó esta demostración. De la misma manera, matemáticos como Sophie Germain hicieron aportes a el mismo problema. Sophie Germain afirmó y demostró que si tenemos dos números tal que P y 2P más 1, siendo P', siendo potencias de X y de Y, de la misma manera P tenía que ser divisor de X, de Y o de Z. Para 1825, Ernest Kummer afirmó tener la demostración del problema, pero se encontraron varios huecos en su demostración y problema. Hasta que en 1995, Andrew Wiles demostró el problema de Fermat, el teorema de Fermat. La historia de cómo Andrew Wiles demostró el teorema de Fermat es bastante curiosa, debido a que él a sus 10 años encontró este teorema en un libro de matemáticas, lo cual lo impulsó a estudiar sobre las matemáticas. Ya una vez graduado y siendo investigador de matemáticas, desapareció durante 7 años, en el cual trabajó en el teorema de Fermat. Para 1943, Fermat presentó la primera demostración del teorema, el cual tenía un error. Él tenía ya 40 años, pero trabajó 2 años más en la demostración de este problema, de este teorema, para en 1995 poder hacer una demostración fidedigna del teorema de Fermat. Él hizo esta demostración usando la conjetura de Shimura-Taniyama, haciendo así que la ecuación de Fermat se convirtiera en ecuaciones de figuras elípticas y formas modulares, desarrollando un método para poder compararlas a la vez y no una por una. Así dando cierre, después de 358 años, al último teorema de Fermat, dando una demostración. El premio matemático más importante es la medalla Fields, una idea creada por Jean Charles Field, matemático francés, el cual murió en 1920 de un derrame cerebral sin poder ver su idea llevada a cabo. John Charles Field nace el 14 de mayo de 1863. Se gradúa de la Universidad de Toronto. Después de algunos años, se muda a Estados Unidos para hacer investigación matemática. Luego se traslada a Europa, donde coincide con grandes mentes matemáticas de la época, como Carl Weierstrass, Felix Klein, Ferdinand George, Frobeus y Max Planck, así como científicos famosos de la época. Luego regresa a su país en 1902, donde hace un gran impulso en el desarrollo matemático de su país, así como en la educación matemática de su país, siendo elegido por la Royal Society canadiense primero y después por la Royal Society de Londres, siendo de la misma manera condecorado. Él fue más conocido por impulsar el proyecto de las medallas Fields, el cual no se dio hasta 16 años después de su muerte en 1936. Las medallas Fields vienen dadas debido a que no hay premio Nobel de matemática. No es lo mismo que un matemático reciba un premio Nobel
por su investigación en un campo de las ciencias diferente, a un premio dedicado directamente al desarrollo y a las mentes matemáticas. De la misma manera, la medalla Fields es otorgada a las personas menores de 41 años por la Unión Matemática Internacional, celebrada en el Congreso Internacional de Matemáticas cada 4 años, la cual premia a entre 2 o 4 personas durante cada congreso celebrado. Este congreso tuvo un paro durante 1936 y 1950 debido a la Segunda Guerra Mundial. Las medallas Fields, de un lado, tiene el perfil del ingeniero griego Arquímedes. También dice en latín: y más allá de nosotros mismos. Del mismo modo, por el otro lado dice: los matemáticos de todo el mundo se reunieron para darle medalla por sus escritos excelentes. La medalla está enchapada en oro, siendo así este el mayor premio o uno de los mayores premios el cual puede recibir un matemático. Junto a la medalla se recibe una cantidad de dinero, la cual está dada por $15,000 canadienses. En el último congreso celebrado en el 2018, se premió a Kaucher Pikar, un iraní nacionalizado en Inglaterra, el cual trabaja con el álgebra geométrica. De la misma manera, se premió a Alessio Figalli, un matemático italiano de la Escuela Politécnica de Zurich, en Suiza, el cual trabaja en cálculo de variaciones, ecuaciones en derivadas parciales, análisis matemático y matemática aplicada. El tercero de los premiados fue Peter Scholze, matemático alemán de 38 años, el cual trabaja en el área de geometría algebraica y teoría de números. Y el último de los matemáticos premiados para el Congreso del 2018 fue Akshay Venkatesh, matemático indo-australiano, el cual trabaja en la teoría de números, la teoría de representación y la teoría ergódica. De la misma manera, durante los años en que ha existido la medalla Fields, se ha premiado a grandes ideas y avances matemáticos, especialmente durante el siglo XX, que han hecho mella en el siglo XXI. Por ejemplo, la premiación del galardón de Grigori Perelman, ganador de la medalla Fields, el cual no quiso recibir la medalla Fields, el cual trabaja en la geometría riemanniana y la topología geométrica. De la misma manera, Terence Tao, matemático australiano que principalmente trabaja en el análisis armónico de las ecuaciones derivadas parciales, combinatorias, detección comprimida, teoría analítica de números y teoría de representaciones, fue un niño genio el cual recibió la medalla Fields por sus avances matemáticos. De la misma manera, el matemático vietnamita Bao Chau, nacido en 1972,
También recibió la medalla Fields por haber demostrado el lema fundamental de la teoría de formas automórficas. También tenemos al profesor Cédric Pierreri, matemático francés, el cual trabaja en las ecuaciones de Boltzmann, a Arthur Cordeiro, matemático francés-portugués, el cual trabaja en los sistemas dinámicos y la teoría espectral, y el matemático antes mencionado Cauchy-Picard, el cual es nacido en Irán, que trabaja especialmente en la conjetura de Purov. De la misma manera, es importante volver a hablar sobre Grigori Perelman y Terence Tao, debido a la curiosidad de sus medallas Fields. Por un lado, además de los avances hechos por el matemático ruso Grigori Perelman, fue premiado por haber demostrado la conjetura de Poincare, el cual es parte de su trabajo en topología geométrica y geometría riemanniana. Es importante debido a que él no aceptó ni la medalla Fields por un lado, ni el premio por haber demostrado uno de los 7 problemas del milenio, debido a que él pensaba que él no había sido el único en aportar las ideas para la demostración de este teorema. De la misma manera, Terence Tao, el matemático nacido el 17 de julio de 1975, siendo un niño prodigio, ha hecho grandes avances en el área en las que trabaja, así como en las ecuaciones de derivadas parciales combinatorias o la teoría analítica de números, recibiendo su medalla Fields, claramente siendo un niño prodigio. Es importante resaltar que más allá de las nuevas ideas, el auge de las ideas concebidas en siglos anteriores, la unificación y el desarrollo de estas ideas tal que han podido agregar obras a las matemáticas, ha tenido gran valor hoy en día, especialmente con los temas de computación cuántica, estadística, probabilidad y topología. Además, es importante observar que la combinación de estas nos ha llevado a campos de desarrollo de las matemáticas muy avanzados. Por dar un ejemplo, usando la computación clásica con la estadística y la probabilidad se ha desarrollado lo que es el análisis de datos, el cual nos da información para la gestión de elementos, logística y configuración de algoritmos e inteligencias artificiales para un mejor desarrollo de la sociedad. También podemos resaltar los avances en topología geométrica, que nos han llevado a resolver el teorema, la conjetura de Poincare, como usando la probabilidad y la estadística para llevar a cabo las ideas de la computación cuántica. Además de usar estos mismos desarrollos de la computación cuántica para avanzar en las propias ideas estadísticas, así haciendo un ciclo de avance continuo para ambas ramas. Lo único que puede hacer que separe el desarrollo específico de la matemática cuántica es la cantidad de dinero o la complejidad
de la maquinaria a usar para poder usar computadoras cuánticas. Ahora les hablaré un poco de la conjetura de Poincaré. Pero antes, tendríamos que hablar sobre dos temas. Primero, ¿quién fue Henri Poincaré? Henri Poincaré fue un matemático influyente, nacido en 1854, el cual conocía a grandes figuras de la época, como a Marie Curie y Albert Einstein. De la misma manera, es muy famosa la historia del príncipe Oscar II, el cual, para su 60 aniversario, dio una recompensa para aquel que resolviera el problema de las trayectorias de tres objetos en el espacio según su gravedad o según su masa. Henri Poincaré intentó resolver este problema, pero cuando ya había estado la publicación de su artículo en impresión, se dio cuenta de que tenía un error, haciendo que pararan la impresión de su artículo y destruyendo las copias que había hecho. De la misma manera, por las grandes contribuciones que hizo Henri Poincaré, igual ganó el premio. Poincaré se puede decir que fue el fundador de la topología moderna, de la misma manera como precursor de la teoría del caos. También tenemos que hablar sobre la topología, que es la rama de las matemáticas que estudia los objetos cual si fueran hechos de plastilina, viéndolo de manera sencilla. De la misma manera, se puede observar que una taza es igual a una dona, deformando el objeto de manera continua, pero sin cortar ni romper el objeto. Es importante, cuando se habla de topología, hablar de Kaliningrado, o mejor dicho, Königsberg, antiguamente Königsberg, ciudad de la antigua Prusia, donde la topología fue muy importante para resolver un problema, el cual resolvió el famoso matemático Leonhard Euler. La topología, también llamada la geometría del caucho, es poco restrictiva a comparación de la geometría clásica, donde podemos decir que un triángulo es similar a una circunferencia. La historia de los puentes de Königsberg es muy famosa, dado a que Euler resolvió el problema. El problema planteado es en el cual hay 7 puentes, el cual cruzan a una ciudad, el cual está entre un río, en medio de un río. La pregunta es, ¿se puede cruzar empezando desde afuera los 7 puentes sin repetir alguno de estos puentes? Leonhard Euler llegó al resultado de que esto no era posible. Así, de la misma manera, dándose cuenta de que las distancias de los puentes eran indiferentes, sacando la parte cualitativa y tomándola como referencia, es decir, tomando los puntos de afuera y de adentro del puente como referencia más allá de la distancia que medían los puentes. ¿Ok? La conjetura de Poincaré fue demostrada en 2003 por Grigori Perelman, matemático ya antes mencionado, el cual, después de demostrarla, tuvo un problema para recibir la medalla Fields y el premio de parte del Klein Institute de $1 millón, dado a que él pensaba que Hamilton también había hecho grandes contribuciones para la resolución de la demostración de la conjetura de Poincaré. Para la conjetura de Poincaré, lo que nos dice es que toda tres variedad
cerrada, simple, conexa, es homeomorfa a una tres esfera. Vamos a poner en partes esta conjetura para ver qué nos dice. Por un lado, nos dice que toda tres variedad podemos representar a una tres variedad como una superficie en R3. Cerrada. Cerrada nos dice que es compacto y sin bordes. De la misma manera que sin agujeros. Significa que es conexa. Podemos diferenciar entre una esfera y una dona, dado a que una dona no se puede decir necesariamente conexa, dado que tiene un agujero, mientras que una esfera sí no lo tiene. Una dona sí tiene un agujero, una esfera no tiene un agujero. Homeomorfa, es decir, que podemos aplicar la propiedad de la topología donde vemos a los objetos como hechos de plastilina, es decir, que la podemos transformar y deformar sin romper, y una tres esfera. En pocas palabras podemos decir que es una esfera vista en R4, con propiedades las cuales no podríamos representar físicamente, pero sí matemáticamente. Lo cual nos dice que toda figura que cumpla con estas propiedades es similar a una esfera o de la misma manera homeomorfa. Así se termina el problema de la conjetura de Poincaré, resolviéndolo y siendo el primer problema del milenio resuelto. Dentro de los nuevos aportes de la matemática en la actualidad debemos nombrar al Instituto de Matemáticas Clay, fundación sin ánimo de lucro dedicada al fomento y divulgación de los conocimientos de las matemáticas. El Instituto Clay fue fundado por Landon Clay en 1998 y ofrece varios premios y distinciones de alto reconocimiento internacional para los logros matemáticos. Esta institución patrocina el trabajo de los investigadores en matemáticas en diversas fases de su carrera y organiza y financia talleres, conferencias y una escuela de verano anual. Concede el Premio de Investigaciones Clay, que reconoce anualmente un logro extraordinario en el campo de las matemáticas, y también el galardón pensado para recompensar económicamente a aquellos investigadores que consigan resolver los llamados problemas del milenio. Estos problemas son cuestiones que se consideran las más importantes de la investigación pendiente en las matemáticas. Los conocidos como premios del milenio fueron establecidos en mayo del 2000 y se extiende a 7 problemas conocidos y bien determinados pendientes de resolución. La conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, conjetura de Hopke y existencia y suavidad de la ecuación de Navier-Stokes, hipótesis de Riemann, conjetura de Poincaré, problema de P frente a NP y teoría cuántica de Jan Mills. La resolución de cada uno de estos problemas sería recompensada con un premio de $1 millón. El establecimiento de los premios del milenio se realizó a imitación de una iniciativa similar propuesta en 1900 por el matemático alemán David Hilbert, con la relación de las cuestiones por entonces pendientes en las ciencias matemáticas. La propuesta de Hilbert no contemplaba dotación económica alguna. En 2003, el matemático ruso Grigori Perelman resolvió uno de los 7 problemas del milenio, la conjetura de Poincaré. Perelman renunció al $1 millón que debería haberle concedido el Instituto Clay. La conjetura de Poincaré. La topología se interesa por las propiedades fundamentales de las estructuras y de los espacios. Desde el punto de vista de un topólogo, se puede estirar, comprimir o torcer una esfera y seguirá siendo una esfera, siempre y cuando no la pinchemos o la rasguemos.
Los topólogos están particularmente interesados en las variedades, nombre que sugiere multiplicidad de formas. El objetivo de los topólogos es identificar todas las variedades posibles, incluyendo la forma del universo, que es el tema de la conjetura de Poincaré. Esto resultó fácil en 2 dimensiones y se consiguió al final del siglo XIX. En 1904, Poincaré conjeturó que lo que es válido en 2 dimensiones lo sería también en 3 y que cualquier variedad de dimensión 3 que sea simplemente conexa ha de ser una 3 esfera. Pasó casi un siglo para su solución por Grigori Perelman. La solución de Perelman se basó en la teoría del flujo de Ricci de Richard Hamilton y utilizó los resultados de espacios de métricas dados por Shiger, Gromov y el propio Perelman. Otro de los 7 problemas del milenio es P frente a NP. Aspira a demostrar o refutar la creencia de que hay problemas para los que por su complejidad es más difícil encontrarles una solución que comprobar si esa solución es correcta. Los problemas P polinómicos son los que se pueden resolver en un tiempo razonable. Los problemas NP son aquellos que, aunque sea difícil encontrarle solución, una vez hallada, se puede comprobar en un tiempo razonable que es correcta. Si se puede encontrar fácilmente una solución, esta también se podrá verificar de manera sencilla, por lo que todo problema P es también NP. Lo que se desconoce es si hay algún problema NP que no sea P. Los expertos confían en que así sea, pero de momento nadie ha sido capaz de demostrarlo. La conjetura de Hodge. Algunos matemáticos aseguran que este problema es el más difícil de explicar al público en términos que no resulten demasiado técnicos. La conjetura de Hodge está relacionada con la geometría algebraica, que estudia los lugares geométricos que se pueden definir por polinomios como circunferencias o parábolas. Con el paso del tiempo, sin embargo, algunas propiedades de estos conjuntos comenzaron a ser aplicadas a cosas que no tienen una interpretación geométrica. Una de ellas es lo que se conoce como un ciclo de Hodge. Este problema relaciona la topología algebraica de una variedad algebraica compleja no singular con sus subvariantes. En concreto, la conjetura dice que todo ciclo de Hodge es combinación racional de ciclos algebraicos, es decir, de los ciclos asociados a subvariedades analíticas cerradas. La hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann se centra en la distribución de los números primos, aquellos indivisibles por cualquier otro número que no sea uno ni ellos mismos. El matemático alemán Bernd Riemann sugirió que la distribución de estos números está estrechamente relacionada con el comportamiento de la llamada función z de Riemann. Esta función tiene 2 tipos de ceros, los ceros triviales, que son todos los números enteros pares y negativos, y los ceros no triviales, cuya parte real está siempre entre 0 y 1. La hipótesis dice que todos los ceros no triviales tienen una parte real de un medio. Yang-Mills y el salto de masa. Distintos experimentos descubrieron la existencia de un mass-watt, traducido en español como salto de masa, en la solución a la teoría de Yang-Mills, la cual estableció las bases de la teoría de las partículas elementales de la materia y en cuya versión cuántica describen partículas sin masa, gluones. El uso exitoso de esta teoría para describir las fuertes interacciones de las partículas elementales depende de ese salto de masa, una propiedad mecánica cuántica según la cual las partículas cuánticas tienen masas positivas, aunque las ondas clásicas viajan a la velocidad de la luz. Aunque esta propiedad fue confirmada por simulaciones por computadora, aún no se logró entender desde un punto de vista teórico. El problema consiste en determinar de manera rigurosa la existencia de una teoría de Yang-Mills cuántica que pueda explicar este fenómeno. Es decir, si todas las partículas de esta teoría, los gluones, tienen masa o no. Las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones describen el movimiento de fluidos como líquidos y gases, que gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes del océano o el flujo alrededor de vehículos o proyectiles. Pese a que desde su formulación en el siglo XIX describen adecuadamente tanto el flujo turbulento, el que se da de manera caótica, como laminar, no turbulento, sigue sin existir una explicación rigurosa de cómo un fluido pasa de tener un flujo regular a uno turbulento.
Los científicos tratan de conseguir una mejorada teoría matemática sobre la dinámica de fluidos que ayude a entender el fenómeno de la turbulencia y desbloquear los muchos secretos ocultos que aún permanecen en las ecuaciones de Navier-Stokes. Matemáticos y físicos creen que esto nos ayudaría a mejorar nuestro conocimiento sobre la formulación de olas en el mar o turbulencias en el aire, y lo que es aún más importante, poder predecirlas mejor. La conjetura de Beers y Swinnerton-Dyer. La conjetura de Beers, que une geometría algebraica y teoría de números, pide estudiar las soluciones racionales a ecuaciones que definen una curva elíptica. Las curvas algebraicas se clasifican según su género, siendo las más sencillas la de género 0 o curvas racionales. El problema, sin embargo, está en demostrar un criterio que distinga qué curva de género 1 tiene un número finito o infinito de soluciones racionales.